Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española. Enseguida vamos a analizar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto, pero es que tenemos muchas últimas horas y vamos a comenzar por la más importante, la más urgente. Vamos a empezar hablándoles de Janet Yellen, Ojo a estas declaraciones. Ayer hubo una reunión con los directores ejecutivos de los grandes bancos y en ella la secretaria del Tesoro dijo a los ejecutivos, ojo, que podrían ser necesarias más fusiones bancarias a medida que la industria sigue en crisis. Esta crisis bancaria, estas turbulencias bancarias, pues que no tienen fin. Los comentarios de Yellen brindan más evidencia de los funcionarios de Biden que están comenzando a entusiasmarse con la idea de las fusiones bancarias a pesar de las preocupaciones de los progresistas y el escrutinio de la concentración corporativa por parte de la propia administración. Estamos viviendo la peor crisis bancaria desde 2008, marcada por una serie de quiebras. Y en este caso, la caída de precios de las acciones y la preocupación por el modelo de negocios de los bancos regionales y medianos ha obligado a una especie de replanteamiento regulatorio. Los reguladores, por supuesto, prefieren las fusiones corporativas donde los bancos más fuertes toman el control de los más débiles antes que las quiebras bancarias que están desestabilizando y mucho los mercados. En este contexto, Yellen se reunió en Washington con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, y otros miembros de la Junta del Bank Policy Institute, y en este caso la principal noticia es que dijo que lo más probable es que sean necesarias más fusiones bancarias. Esta es la última hora, pero es que tenemos mucho más. Ya está preparado mi compañero José de la Morena, que nos viene a contar también, en este caso, una noticia sobre Ucrania y Kazajistán. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, concretamente sobre cómo Rusia está eludiendo las sanciones gracias a Kazajistán, sanciones que afectan a la posibilidad de que obtenga chips y microchips o microprocesadores y determinada tecnología necesaria, entre otros, para la fabricación, por ejemplo, de drones. ¿Qué está haciendo Rusia en concreto? Bueno, distintas informaciones de medios alemanes apuntan que tanto la industria militar como el propio ejército del país están recibiendo los componentes necesarios gracias a distintos países, pero especialmente a Kazajstán, que lo está facilitando. Primero, como vía de paso, y segundo, como directamente intermediario a la hora de que le lleguen todos estos materiales. En concreto, desde el comienzo del conflicto con Ucrania, por ejemplo, la importación de microelectrónica desde Kazajstán creció más del 100%. En 2021 importaba Rusia 35 millones de dólares y, sin embargo, desde 2022 la cifra supera los 75 millones de dólares. Y van por el mismo camino, de hecho llevan ya más de 50, en teoría, según el último dato del informe de la Oficina de Estadística de Kazajstán. ¿Qué está ocurriendo aquí? Insisto, cuando no solo en 2021 es que exportaran 35, es que en años anteriores era similar la cifra, siempre estaba entre esos 30 y 36. Y ahora, desde el 22 está en 75 y en este 23 ya ha superado, digamos, lo que había recibido en la primera mitad de 2022. Dicho de otra manera, se están incrementando todavía más esas importaciones que recibe Rusia desde Kazajstán, que tienen que ver con los microchips y la microelectrónica, los componentes necesarios, insisto, para las armas de alta tecnología y para especialmente los drones. Esto es lo que está haciendo Rusia, que una vez más encuentra una vía para escapar de la acción occidental. Es verdad, puede ser que esta también la conozca Europa, como le ocurre con India y el crudo, que llega desde Rusia, le cambian la etiqueta y lo chutan de nuevo a Europa. Bueno, pues puede ser que ocurra lo mismo, que Europa lo sepa y que decida no hacer nada. Bueno, pues nosotros sí que vamos a hacer algo, José, vamos a continuar con el programa, vamos a seguir hablando de criptos, porque sí, nos asustan estos criptonegocios, por supuesto, con el mejor análisis, toda la actualidad, todas las últimas horas, y hoy les vamos a hablar sobre estas negociaciones, sobre el límite de deuda de Estados Unidos. Parece que se estancan, aunque esto más que nada es un teatrillo, una especie de juego político, pero ya empieza a tener algunas consecuencias, y es que también están rebajando las posibilidades de subidas de tipos en la próxima reunión del mes de junio, están aumentando las opciones de unos recortes, de más recortes, o de más bien de recortes de tipos para este año. Enseguida vamos a analizarlo con los mejores expertos y sobre todo vamos a ver cómo se lo toman las criptos. Han tenido una reacción bastante positiva, por lo menos de primeras, ante este discurso de Powell y de Bernanke. Bitcoin ha llegado a tocar los 27.000, aunque no ha sido capaz de aguantar este nivel y por el momento está cayendo prácticamente todo el top 10. Enseguida se lo vamos a contar, pero hoy la clave del día es que ha salido un legislador estadounidense que está preparando, ojo, una legislación para prohibir a la Fed que emita las CBDCs sin el apoyo, sin la unanimidad por parte del Congreso. Hay que recordar que FedNow se va a lanzar el 1 de julio, queda poco más de un mes para que lance Estados Unidos más bien una plataforma que es una especie de banco de pruebas para estas CBDCs, para este dólar digital que cada vez
está más cerca y bueno, pues al final la maquinaria para lograr el control social y de nuestro dinero ya está en marcha, ya está sucediendo también en otros países, en Hong Kong, y en este caso además lo hace gracias al beneplácito, gracias al apoyo de Ripple. Es un proyecto top 10, está ahora mismo en sexto lugar, es una de las criptomonedas más conocidas, también de las más polémicas, porque al final es de las más centralizadas, con el apoyo pues, de los grandes bancos, de las grandes empresas. Siempre se ha dicho eso sobre Ripple y ahora está ayudando a que los bancos centrales puedan sacar las CBDCs y a que puedan tener el control pues, de nuestro dinero, de nuestros gastos, prácticamente de absolutamente todo. Y precisamente Ripple se está quejando, está culpando a Estados Unidos de que mucha parte de la inversión, del flujo de inversión, está yendo a otros países, como a otros continentes, como pueden ser Europa y Asia. Claro, Ripple por una parte se queja, pero por otra está ayudando a los bancos centrales a lanzar las CBDCs. En ese caso, un poquito hipócrita. Además, hablando de Ripple, hay una última hora, y es que ha llegado a un acuerdo con la SEC para estos documentos que les comentamos en el día de ayer, estos documentos pues, que atañen directamente al juicio que hay entre la SEC y Ripple. Se van a posponer una semana más. Son unos documentos que son la clave para este juicio, para que se pueda solucionar, para que Ripple pueda salir como ganadora, pero son muchísimos documentos, más de 100 documentos, y han llegado a un acuerdo para posponerlo una semana. Vamos a ver qué ocurre finalmente y si este acuerdo no termina siendo algo más. También hay que decir bueno, pues que Ripple está ayudando a los bancos centrales y de hecho ya se está probando en Hong Kong, ya ha llegado a un acuerdo con la entidad de Hong Kong y están probando las CBDCs también allí. Estados Unidos, les estamos hablando de Estados Unidos, que sigue totalmente perdido, sin ningún tipo de prioridad regulatoria, y además una SEC que no para de meterse en problemas, hasta el punto de Coinbase, otro de los que está en permanente lucha, en permanentes juicios con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha tenido que pedir a un juez en Estados Unidos a que obligue a la SEC a regular las criptomonedas. En este caso la SEC se ha asustado un poquito, ha dicho que las declaraciones que suele hacer Gary Gensler, pues que son personales, que no tiene por qué ser la opinión que tienen toda la Junta, no tiene por qué ser la opinión que tiene la SEC en su conjunto, pero bueno, este culebrón parece que también va a tardar desde luego mucho en solucionarse. Lo que está claro es que está dañando directamente la credibilidad de Estados Unidos y también a una industria cripto en Estados Unidos, pues que desde luego es muy importante, que podría pues dar mucho dinerito, una inversión muy importante a su país. Pero bueno, al final cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que si estás en contra de las CBDCs, si además te gustan las criptos, este es tu programa, aquí hasta las 7 de la tarde, porque además lo hacemos de la mano de uno de los exchanges más importantes del mundo, lo hacemos de la mano de Binance, que además tienen por ahora, enseguida va a salir un QR, va a salir también una URL, que si quieren crearse una cuenta y pues trastear un poquito con las criptos, pues ya saben, ahí tienen una opción. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con su tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance. Bueno, pues antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado en estos momentos. Vamos a comenzar por Bitcoin, que ha reaccionado bastante bien a estas declaraciones de Ben Bernanke y de Jerome Powell. Ha llegado a tocar los $27.000, ahora está rozándolos, está bastante cerquita, en $26.922, después de una subida semanal del 2,37%, caídas moderadas en las últimas 24 horas, 0,56% de caída, y está subiendo un 0,60% en la última hora. Ha llegado a subir más de un punto porcentual después de estas declaraciones que parece que están sentando bastante bien al mercado. En segundo lugar tenemos a Ethereum, viene subiendo un 2,95% en la última semana, también está en positivo en las últimas 24 horas, 0,53% arriba hasta los $1.818. Vamos en cuarto lugar con BNB, está en el apartado semanal, están subiendo prácticamente todas. En el caso de BNB 1,55% arriba, ligeras caídas en las últimas 24 horas, 0,41% abajo hasta los $309. Sexto lugar para Ripple, la principal protagonista del mercado cripto esta semana, con una subida bastante considerable, cerca de un 10% en los últimos 7 días. También en positivo en las últimas 24 horas, 1,38% arriba hasta los 46 centavos. Séptimo lugar para ADA, Cardano, que sube un 2,73% en la última semana, pero se deja más de un 1% en las últimas 24 horas hasta los 36 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también en positivo en la última semana, subiendo un 3,60%. Las últimas 24 horas un poco más planito, se deja un 0,09% hasta los 7 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, que está prácticamente plano, pero se salva por poquito en la última semana, un 0,91% arriba. En negativo en las últimas 24 horas se deja un 0,51% hasta los $20,43. Décimo lugar para Polygon,
Matic está en positivo en la última semana, subiendo un 4,55%. En las últimas 24 horas, 1,25% arriba hasta los 87 centavos. Y vamos a cerrar nuestro top 10 de la mano de Litecoin. Ojo con Litecoin, que no para de subir más de un 17% en la última semana. También en positivo en las últimas 24 horas, 0,92% arriba hasta los 92,28 dólares. Así están los mercados, así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarle por qué, vamos a contarles las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto un día más y vamos a empezar hablándoles de Anthony Scaramucci. No sé si les sonará a muchos de ustedes, es uno de los personajes más importantes de la industria cripto que, ojo, dice que Bitcoin está infravalorado un 50% y que viene una subida explosiva. Él es el CEO del fondo de cobertura Skybridge Capital, que cree que Bitcoin está actualmente infravalorado, de hecho muy infravalorado. Scaramucci dice en una entrevista que el criptomercado está sobrepasado a la baja después de la debacle de FTX el año pasado. Según el CEO de Skybridge Capital, Bitcoin debería valer ahora mismo, actualmente, unos $40.000, o sea, prácticamente un 46% por debajo del nivel actual. Y el mercado, según él, probablemente se ha sobrepasado a la baja. De hecho, creen que Bitcoin tiene un valor de cerca de $40.000-$45.000, desde luego. Es alguno de los puntos que dan algunos de los analistas. La gente cree que este año va a llegar Bitcoin a los 40-45.000, vamos a ver, pero en este caso lo dice una persona muy importante que cree que Bitcoin está infravalorada hasta un 50%. Vamos a hablarles ahora de Ripple, en este caso del CEO de Ripple, que está culpando a Estados Unidos por el flujo de inversión a Europa y Asia. Las regulaciones, según él, juegan un papel fundamental en la remodelación del negocio global de las criptomonedas, que está experimentando cambios considerables. De hecho, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, subrayó la incertidumbre regulatoria con la que deben lidiar las empresas de criptomonedas en Estados Unidos. De hecho, expresó su preocupación de que esta imprevisibilidad esté suprimiendo la innovación y también impulsando a las empresas a buscar algunos países más benévolos. Se está viendo que el espíritu empresarial y la inversión están fluyendo hacia otras jurisdicciones y ciertamente cree que Europa se ha beneficiado enormemente de la confusión que ha existido en los Estados Unidos. Debido a sus marcos regulatorios transparentes y exhaustivos, algunas naciones, como es el caso de Suiza, Singapur y Malta, se han convertido en destinos muy populares para las empresas, para los negocios de criptomonedas. Estos gobiernos han tomado medidas proactivas para crear regulaciones que logren un equilibrio entre la protección del consumidor y la innovación, creando un entorno más estable para el crecimiento de las criptoempresas. También está sucediendo, por ejemplo, en Francia, en Reino Unido. Poco a poco muchas empresas se van yendo de Estados Unidos y van buscando pues unas regulaciones un poquito más benévolas. Y vamos a terminar hablando de Estados Unidos, como no, de un legislador estadounidense que ha presentado, está harto, y directamente ha presentado una legislación que prohíbe a la Fed emitir las CBDCs sin la aprobación del Congreso, para que nos hagamos una idea del miedo que tienen ya por allí. Y es que un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está introduciendo una legislación bipartidista que prohibiría explícitamente al gobierno federal, a la Reserva Federal, emitir una moneda digital del Banco Central sin la aprobación del Congreso. Durante los nuevos comentarios del Pleno de la Cámara, el representante Jake Auchincloss dijo que las CBDCs son muy controvertidas y que deberían requerir la aprobación del Congreso antes de cualquier posible emisión para una investigación adecuada por parte de quienes son responsables ante los votantes. Auchincloss reconoce que los funcionarios federales han declarado anteriormente que no emitirían una CBDC sin la aprobación del Congreso. Es verdad que lo han dicho muchas veces. Sin embargo, dice que todavía es muy necesaria una ley, una razón por la cual está introduciendo esta ley Power to Mint, que de alguna forma quiere prohibir, quiere limitar a la Fed, a la Reserva Federal, a que básicamente haga lo que le dé la gana y que en este caso saquen el dólar digital, la CBDC, del Banco Central de Estados Unidos sin el permiso del Congreso. Nosotros, con vuestro permiso, lo que vamos a hacer ya es contaros las noticias más importantes de esta semana y lo vamos a hacer de la mano de los amigos de Cointelegraph. Cointelegraph en español les presenta las noticias más importantes de la semana. China pone en marcha un centro nacional de blockchain para formar a 500.000 de especialistas. Los términos de libertad bajo fianza del fundador de Terra Luna, Do Kwon, fueron oficialmente aceptados por el Tribunal de Montenegro. El CEO de OpenAI está cerca de obtener $100 millones en fondos para WorldCoin, revela un informe. Ministros de Economía de la Unión Europea aprueban la regulación MiCA sobre criptomonedas. Victoria judicial para Ripple. Jueza niega la solicitud de la Securities and Exchange Commission de sellar los documentos de Hinman.
llega el momento de la entrevista, llega el momento del análisis y sobre todo de contarles, de explicarles todo lo que ha sucedido en esta comparecencia entre Ben Bernanke y Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, de la Reserva Federal, y como siempre lo vamos a hacer de la mano de los mejores expertos. Ya tenemos preparado a Gonzalo Cañete del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas, encantados, por supuesto, de tenerte por aquí un día más. Y quiero que nos expliques, que nos resumas lo más importante de esta comparecencia, que parece que a priori no ha sentado muy bien a los mercados. Estaban cayendo las bolsas, las criptos. Al principio han reaccionado bastante bien, han llegado a tocar los 27.000 dólares y ahora parece que empieza a retroceder un poquito. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más importante de esta reunión? Bueno, yo creo que lo más importante básicamente es que no solamente Powell, sino que todo el comité, tal como ha dicho él, está de acuerdo en el compromiso de continuar con la inflación o llevar la inflación a ese 2%. Es decir, el objetivo del 2% de inflación que en más de una ocasión, incluso en este programa, y tú y yo hemos comentado en algunas otras entrevistas, que podrían llegar a un momento en el que reflexionen y digan, quizá un 2% de inflación es algo para otros tiempos, después de la política monetaria que hemos vivido, tan estimulante durante más de una década. La tasa de inflación que estamos viendo sería más fácil que se reconsiderase un 3, un 4% como una inflación aceptable, un mal menor, que no deja de ser un robo a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, de todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué sería esto? Sencillamente porque vean que se enquista, se vuelve crónica. Es decir, los datos que ha analizado Powell son los que llevábamos viendo nosotros días atrás y que ya íbamos comentando. Yo en redes sociales incluso lancé la pregunta, sugerí que dada la evolución de la tasa de inflación en algunos países que están en una línea muy parecida, muy paralela, en el caso, por ejemplo, de Francia, es extremadamente obvio. Si quienes nos escuchan le echan un vistazo a la tasa de inflación de Francia, pueden ver que se va estancando. Yo creo que esto es un fantasma que están viendo. También el repunte que daba en la inflación de Canadá, por ejemplo, son cosas que le van dando una pista a Estados Unidos de que probablemente el tema de la inflación, el problema de la inflación, no se va a ir y que o bien cambian las reglas y aceptan una tasa de inflación referencial más alta, o bien, si siguen con su empeño del 2%, significa que va a seguir viendo una política monetaria dura, que es lo que da miedo al mercado. ¿Por qué? Porque, lo he dicho en ocasiones anteriores, lo que estábamos viendo era un optimismo exacerbado, en el sentido de que damos por hecho que, como la inflación ha respondido positivamente y se ha reducido de forma bastante evidente, no va a haber problemas, se va a estancar la subida de tipos de interés, va a haber una pausa y va a haber un mercado alcista. Añádele esto el acuerdo de techo de deuda. Todo súper positivo, en definitiva. Pero ¿qué ocurre? Que no nos hacemos a la idea de que la inflación sigue siendo elevada y que si se sigue utilizando una postura conservadora, como dijo el propio presidente del Banco de Inglaterra hace semanas, que ojalá hubiésemos tomado medidas antes, porque la tasa de inflación en Reino Unido es por encima del 10%. Esto mismo se lo aplica en el resto de banqueros centrales. La no acción hace que cualquier catástrofe futura que ocurra en la economía sea culpa de ellos y no quieren pasar a la historia con esa culpabilidad. Y estamos en mercados extremadamente fuertes ahora mismo. En el caso del Standard & Poor's no, pero fijaos en Nasdaq ayer cómo evolucionaba. Con una bolsa subiendo se puede permitir dar un discurso duro, que es lo que ha hecho. Es un discurso muy en la línea también de lo que ha comentado unas horas antes Christine Lagarde, los dos, bueno, también obviamente Andrew Bailey, ¿no?, el gobernador del Banco de Inglaterra. Todos quieren llevar a la inflación al 2%, pero es que, claro, Gonzalo, no sé cómo lo van a hacer, porque anda que no tienen que trabajar, anda que no tendrán que hacer políticas para conseguirlo, si es que lo consiguen, porque es que están muy lejos. Hablabas tú del 10% en Reino Unido, pero es que aquí en Europa, para llegar al 2%, también va a hacer falta unos cuantos añitos, me atrevería yo a decir. Ciertamente, y de hecho, digamos que la única forma inteligente de resolver este problema sería por la vía oferta, es decir, conseguir crecimiento económico de forma que ese crecimiento económico incremente la cantidad de bienes y servicios disponibles y, por lo tanto, reduzca en el medio plazo la tasa de inflación porque hay mayor disponibilidad de servicios y de bienes. Esto es básicamente reglas de economía básicas, aumentar la oferta para que el precio de equilibrio disminuya y, por lo tanto, hay una bajada en la tasa de inflación por una vía sana, fuerte, que es la de crecimiento económico. El problema es muy difícil conseguir ese equilibrio, es muy difícil llegar a esos puntos y lo que estamos viendo ahora es la contención. La contención, si me apuras, incluso en un contexto en el que vemos que es muy probable que una recesión económica se produzca sencillamente porque estamos viendo sus datos ya emergiendo. Y porque además hay reglas básicas que no se pueden violar. Tasas de inflación elevadas van acompañadas de un pleno empleo, que es lo que estamos viendo, y por lo tanto, reducir la inflación pasa, según las reglas de la curva de Phillips de los libros de economía de más de 50 años, pasa por un incremento sí o sí de la tasa de paro y por un enfriamiento y una desaceleración económica. Si se lleva a cabo estas medidas, si se sigue endureciendo y restando liquidez, evidentemente se va a contener la inflación, pero va a haber una recesión económica. Por tanto, por esa vía lo que vamos a hacer es contener la demanda, básicamente. Va a haber una caída del consumo, va a haber un repunte del ahorro y
y entraremos en un ciclo frío en el que la economía no va a moverse en esa dirección. Y entonces, en este caso, las bolsas, los mercados, que es lo que nos interesa a nosotros, probablemente experimenten procesos correctivos. Pero claro, esto lo estamos viendo de lejos, la trayectoria, a largo plazo. La cuestión está en que a día de hoy el mercado está, en el caso del Standard & Poor's, en 4.200 puntos, que es un techo increíble, buenísimo, y que nos deja, evidentemente, clarísima que la barrera de que los 4.200 puntos no se han superado en más de un año prácticamente, y por lo tanto aquí hay algo que no encaja, y por eso mismo todas las alzas que estamos viendo, incluso en Europa, a mí, al menos personalmente, me parecen bastante dudosas. Es decir, desconfío mucho del movimiento alcista de mercado porque creo que hay demasiadas complejidades por delante y porque ahora mismo los presidentes de los bancos centrales lo están diciendo. No es momento de bajar la presión, de reducir ese control, porque tienen un pánico enorme a que la recesión probablemente es inevitable, pero es que si les pilla con recesión y con tasas de inflación altas, esta inflación es el peor escenario posible. Demasiadas incertidumbres, demasiadas complejidades, como bien dices, Gonzalo, y entre ellas destaca sin duda estas negociaciones, este jueguecito que se traen los demócratas y los republicanos con el límite de deuda de Estados Unidos, y de hecho ha salido ahora uno de sus miembros, uno de los miembros del Partido Republicano, Graves, diciendo que se han pasado las negociaciones. Claro, dicen esto cuando es verdad que ayer, de hecho, decían, bueno, pues que el acuerdo ya estaba cerrado directamente y, bueno, pues que estaban un poco haciendo ahí el teatrillo y el juego para anunciarlo la semana que viene. De hecho, ayer McCarthy decía también pues que más o menos todo iba por buen camino y que no había mucha prisa para votarlo la semana que viene. Y ahora, de repente, sale un republicano diciendo que se han pasado las negociaciones. No sé qué piensas tú, porque al final sí que es verdad que este tipo de noticias terminan moviendo los mercados y, sobre todo, en el caso de que no se llegase a un acuerdo, que yo lo veo imposible, pero en el caso de que no se llegase a un acuerdo y de verdad tuviese lugar este temido default, claro, el palo sería terrible. Esta mañana lo hablaba con Javier Alfayate, sería un cisne negro, ¿no? Porque al final los mercados dan por descontado que este acuerdo se va a producir o incluso ya se ha producido. Mira, me estoy riendo y que me perdone la gente que se lo tome de forma más dramática, pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez que, y tú y yo lo sabemos, el que es perro viejo esto lo huele, cada vez que escuchamos que algo está dado por hecho, tenemos que ocurra lo contrario. Ayer estaban diciendo que ya había un acuerdo, decían, no, los demócratas decían, estamos llegando a puntos de acuerdo, el candidato republicano, la representante republicana, no me acuerdo de qué estado era, fue la que dijo lo de sí, probablemente este fin de semana se alcanza un acuerdo, y además decías, cuando esto están diciendo, nos van a contar cualquier otra cosa, y sobre todo un Nasdaq subiendo súper fuerte ayer, increíble. Decías, no sé con qué, pero con algunas sorpresas salen seguro. El techo de la deuda, la misma historia. Cuando hace como un mes Christine Lagarde dijo aquello de, no, es que un default de Estados Unidos es algo muy improbable, no ocurriría y además sería catastrófico para los mercados y demás. Yo lo retuiteé en mis redes, en mi cuenta, y puse, cuando esta gente menta y menciona al diablo, échate a temblar, porque realmente cuando te está diciendo que es imposible un default de Estados Unidos, es que ya han sacado el tema y te lo están poniendo en la mesa y te están diciendo que es imposible. Pensábamos que lo era, al final resulta que ha ocurrido. Es decir, no creo que vaya a haber un default de Estados Unidos, de la deuda de Estados Unidos, pero sí creo que solo el hecho de que empiecen a hablar de esto significa que me da miedo que ocurra, precisamente porque cuando estos tipos mencionan algo, acaban casi manifestándolo, ¿no? Casi esas leyes cabalísticas que parece que tienen empleadas ellos en este tipo de asuntos. Entonces, nos traen esa realidad. Ayer comentaba en la entrevista que tuvimos de cierre de Wall Street, precisamente que la gente eche un vistazo. En 2011 hubo igual un pulso muy duro por el aumento de techo de deuda de Estados Unidos, de deuda fiscal. Una de las cuestiones clave, la cuenta de TGA, la cuenta del Treasury General Account, que está en el sistema interbancario de Estados Unidos, conectada entre la Reserva Federal, es la que, por decirlo así, cada banco privado, cuando alguien va a llevar un cheque del gobierno, cualquier subsidio que cobra, lo cobra contra la cuenta TGA del gobierno de Estados Unidos. Es la cuenta que carga a diario todos los servicios públicos que se realizan, los subsidios, las subvenciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando se aumenta el techo de deuda, como ocurrió en 2011, esta cuenta TGA, o bien incrementa su saldo con nueva emisión de deuda, o bien disminuye su saldo con nueva emisión de gasto. Es decir, si aumentan la emisión de deuda, rellenan el saldo de la cuenta TGA, pero esa emisión de deuda lo que hace es restar liquidez del mercado, de la propia reserva del mercado interbancario. Por lo tanto, un aumento del saldo de la cuenta TGA por un incremento del techo de deuda trae disminuciones de la liquidez y genera una corrección de mercado. Por eso, en 2011, cuando se llegó al acuerdo del techo de deuda fiscal, el Standard & Poor's, el S&P 500, la mayor bolsa del mundo, corrigió desde entonces hasta casi finales de año, octubre, prácticamente un 20%, 19,2, 19,5% de corrección que tuvo el precio desde mayo hasta entonces. Y con una salvedad, te diría incluso, para aquel acuerdo de techo de deuda
de ampliación del techo de deuda de 2011, había una buena demanda de bono americano, cosa que ahora no ocurre. Es decir, el bono americano estamos viendo que tiene unos yields que no ha tenido prácticamente nunca. Rendimientos de capital del 4, por encima del 4%, buenísimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este tipo de rendimiento indica que hay una baja o débil demanda de bono americano y eso quiere decir que hay desconfianza probablemente en los ajustes presupuestarios que está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque cualquiera que analice detenidamente esto está viendo que el spread entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado, es decir, el déficit, se va incrementando de forma consecutiva durante años. Y que es cierto que en otras ocasiones hemos visto que esto ocurría, aumentos del gasto público con disminuciones de los ingresos fiscales porque reducían los impuestos. Son las políticas anticíclicas casi keynesianas que aplica Estados Unidos por norma, pero son anticíclicas que traen momentos buenos de bonanza económica en las que lo corrigen, es decir, incrementan la presión fiscal, suben los impuestos y reducen el gasto porque se lo pueden permitir, porque la economía funciona. No es el caso de ahora, llevamos casi 10 años ya con una economía que está prácticamente zombificada y por eso estamos viendo que se está volviendo crónicos esos déficits que son cada vez más elevados en Estados Unidos y el que ve esto dice, bueno, el bono americano, desde luego en el medio y largo plazo ya no va a ser una referencia como se ha considerado por la literatura anglosajona del risk-free bond, el bono libre de riesgo como referencial o como benchmark dentro de la renta fija. Antes o después va a cambiar porque los fundamentales, la estructura económica de fondo está cambiando. Pues vamos a ver qué ocurre finalmente con este teatrillo que se traen demócratas y republicanos, que todo apunta que al final se va a solucionar para bien, pero que bueno, al final, como tú dices, no cualquiera se fía. Al final dicen una cosa y sucede la contraria y viceversa, así que es muy difícil aventurarse hasta que no sea todo oficial. Antes de despedirnos, Gonzalo, quiero preguntarte cómo puede influir todo esto en la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal. Cada vez queda menos, ya queda menos de un mes para esta decisión. De hecho, cuando ha salido esta noticia por parte de uno de los miembros del Partido Republicano, enseguida los swaps han dicho, apuntan a que sería más probable que no haya una subida de tipos en la próxima reunión y también apuntan a que este año, este 2023, pueda haber recortes. Claro, lo que te decía, ¿no? En cuanto dicen algo ya la lían, ya lo cambian todo. Eso es, para empezar siempre el sentimiento contrario, en cuanto están comentando algo pensamos lo diferente. ¿Te refieres a cómo puede afectar el acuerdo de aumento del techo fiscal? Esta incertidumbre que hay. Sí, bueno, creo que con esto, por ejemplo, el TGE lo hemos explicado bien. El hecho de que se llegue a un acuerdo incrementa el techo de deuda y eso, evidentemente, se incrementa el techo de deuda con un único propósito. ¿Cuál? Incrementar la cantidad de gasto, que era lo que os decía. Si el techo de deuda se incrementa, significa que van a emitir nueva deuda, van a poder captar más fondos, van a restar liquidez del mercado, en el corto plazo van a tirar al alza los tipos de interés en el mercado porque no va a haber capital disponible para todos, lo va a absorber parte la emisión del tesoro. Eso por un lado. Y por otro lado, si el saldo se reduce y no afecta tanto por la vía tasa de interés, que eso sería malo para el mercado porque produciría contracción. Si el saldo no se reduce, si emiten deuda, han aumentado el techo fiscal y emiten deuda, esa deuda va enfocada con un único objetivo, que es gastar más todavía. Eso va a incrementar entonces el déficit y además un aumento del gasto va a retroestimular una tasa de inflación que la va a hacer persistente. Es decir, cuando va a haber un incremento del gasto a las magnitudes de las que hablamos, que es lo que está haciendo el gobierno americano, lo que garantiza es que sea más complicado que haya una corrección o una contracción de la deuda y que evidentemente va a poder motivar más todavía que la tasa de inflación se retroalimente. Gracias por pasarte por aquí, como siempre, por todos tus análisis y te esperamos muy pronto por toda la programación, porque tú, vamos, eres multifacético, te da igual el programa que sirves para todo. Para lo que quieras, para Un lo que placer. queráis. A vosotros. Muchas gracias, Gonzalo, buen fin de... Igualmente. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, un par de anuncios y enseguida volvemos con el mejor análisis, con el mejor debate, con la mejor tertulia cripto de la televisión española, aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas.
Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, ya estamos de vuelta en Criptonegocios y como lo prometido es deuda, pues ya estamos también con el mejor análisis, con el mejor debate y por supuesto con los mejores expertos. Cuento aquí pues con dos pedazos de invitados, tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, Jesús Colomera de Visual Crypto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí, Jesús. Y bueno, ya le conocéis de sobra, Sergio Fernández, que no soy yo, pero casi. Es CEO de White Trader y uno de los mejores analistas que hay. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, chicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado. Después de unas semanas, lo llevo diciendo ya los últimos días, que estaba la cosa un poquito parada, ¿no? Con ese nivel de los 25.000, que parece como un imán, ¿no? Que va arrastrando al precio todo el rato. Quiero que me contéis un poco en qué momento estamos y también qué puede pasar a partir de ahora. Por ejemplo, con esto que veníamos comentando ahora, con este límite de deuda de Estados Unidos que parece que se va a solucionar y que quizás pueda ser el primer o uno de los grandes catalizadores, ¿no? ¿Qué opinas, Jesús? Yo lo primero que hago antes de venir a tus programas es ponerme el gráfico en diario. Y en diario es que al final Bitcoin lleva 62 días entre los 26 y los 31. Entonces, a largo plazo las expectativas muy positivas, pero sí que espero un poquito de retrocesos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Con todas las noticias un poco más negativas o neutras para el dólar, sí que hemos visto subidas en todos los pares, Bitcoin, euro, etcétera. Y sí podemos ver consolidar los 27 y ahora los 28, pero también le está costando atacar la parte de arriba. Entonces, yo creo que correcciones serían sanas, vuelvo a repetir, lo que repetimos durante semanas, yo creo que el escenario a largo plazo en diario no cambia, correcciones sanas, un poco de limpieza, los 22 siguen siendo mi punto de, por ejemplo, de entrada, de DCA, además de estrategia a largo plazo, y así yo eso es lo que veo a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Igual? ¿Estás pues de acuerdo sí. que hace falta una corrección? ¿O? Sí, la corrección, hace falta. Al final hemos subido desde los 15.500 hasta los $31.000, es decir, ha hecho un por dos. ¿Con retroceso de cuánto? Un 8%. Para mí eso no tiene sentido. Entonces, lo que sí que esperamos es, como muchas veces ya lo hemos dicho aquí, o un cisne negro, algo parecido a lo que pasó en el COVID, y aunque no haya eso, porque eso implicaría que volviéramos a tocar mínimos en 15.000, 16.000 más o menos, pero una corrección sana, y ahí estoy de acuerdo con él, a los 20, entre los 25 y los 16 es una zona muy amplia, pero en todo ese cajón el precio tiene que tocar. Porque es una zona demasiado amplia como para que no vaya a tocarla después de una subida de un por dos prácticamente. Es que hablamos de una subida muy grande en un bear market. Es que eso no se nos puede olvidar. Es verdad lo que dice Jesús, que llevamos prácticamente 2 meses entre estos 26 y los 31. Parece que el precio no termina de decidirse. Parece también que hay poquito volumen. No sé si es por falta de interés, porque está un poco caro. Antes lo he contado al principio del programa, por ejemplo, Scaramucci dice que no es que haya poco interés, sino que Bitcoin está infravalorado en estos momentos. Él cree que debería valer 40.000. No sé qué os parece, igual se nos ha ido un poquito de las manos. ¿Qué opinas? No, de hecho yo hice un vídeo explicando justamente esto, que esto trata sobre la ley de Metcalfe, que lo que dice es, cuanta más gente haya usando una red,
más valiosa debe ser esa red. Si eso se aplica a Bitcoin, bueno, esto cuando hice el vídeo hace 3-4 meses, Bitcoin debería valer $40.000 en el momento actual por esta misma ley, por la cantidad de gente que hay y lo que es la blockchain de Bitcoin. Entonces, sí está infravalorado, pero debemos de pensar, estamos en un bear market e históricamente cuando estamos en un bear market el precio baja un 70, un 80%, tiene una recuperación que es la que hemos vivido ahora y necesita una corrección y a partir de ahí subirá paulatinamente y cuando llegue el halving es cuando empezará a subir de una manera muy fuerte. ¿Qué podemos esperar entonces, Jesús? Coincido, y una cosa que pasó la semana pasada, muy interesante, se congestionó la red Bitcoin. Y pues, se congestionó un poco y al final pues, se puede tomar como algo positivo. Al final los maximalistas de Bitcoin te dirán una cosa, luego los que le vendrá bien aumentar las comisiones, etcétera. Pero los mineros bien, ¿no? Los mineros medio bien. Lo que está claro es que sí se está dando una adopción, un uso generalizado. Y por eso, digamos, es el tiempo que estamos. Yo siempre he dicho, las consolidaciones por debajo de soportes son signos positivos en el análisis técnico tradicional, pero es verdad que llevamos 60 días, que a lo mejor necesitamos un poco más de retroceso, sobre todo para recargar. Esto lo mueven los peces gordos, hemos visto distribución de grandes ballenas, yo creo que es verdad, una corrección sería sana. Y poco más, al final es que el análisis, si no nos metemos en semanal y hacemos otro, pero en diario yo creo que es el importante, es en el que podemos ver todas las reacciones macro esa correlación, consolidar 27, 28, pero luego sí 25 sin duda. Luego ahí ya están las teorías SMC de que está la liquidez, que tenemos que cerrar los fair value gap, etcétera, etcétera, que bueno, eso es un mundo que nos podríamos ir hasta los 18, pero al final yo creo que todo es sano lo que está sucediendo, está consolidando, así que vamos a dejarle. Entonces, si hablo de zonas, veo que estáis de acuerdo, ¿no? Si os pregunto entre los 25 y los 30, los dos apostáis por los 25 en este caso. Como mínimo. Sí, totalmente. Yo tengo mis zonas un poquito más abajo, porque 25 me parece un nivel un poco alto, pero para aquellos que quieren comprar Bitcoin y llevarlo 5 o 10 años adelante, 25 es una zona muy buena. De 25 hasta los 15.000 puedes hacer compras de CA, pero repito, es para la gente que lo quiere alargar a 5 o 10 años. Para mí, que igual en el próximo bullrun, cuando ya toque un precio objetivo para mí, yo vendo, saco liquidez y fuera. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Y puede ser también, justo lo que acabas de comentar, uno de los motivos por los que está un poco estancado el precio, porque es verdad, claro, tú lo decías, hemos tenido una subida pues prácticamente del 100%, ¿no? En algún momento 70, 80, también es normal que la gente empiece a tomar ganancias, ¿no? También es lógica un poco esta pausa porque habrá gente que entrase, no sé, en 16, en 18, en 15... que ya haya sacado pues un 60, un 70% y diga, yo hasta aquí, yo me bajo y ya subiré otra vez, ¿no? Aunque sea una ganancia parcial. Totalmente, y encima el nivel es muy psicológico, porque justo hace un año, en mayo-junio de 2022 pasó lo de FTX, en mayo-junio de 2021 se apoyó y hubo una reacumulación, en 2020 bajó, entonces estamos como en el mismo nivel en el que necesitamos volver a recuperar la confianza. Y es muy psicológico, como tú has dicho, hay mucha gente acumulando porque es un buen precio a largo plazo, como ha dicho Sergio, pero hay otros también que están vendiendo porque saben, entre comillas, ¿no?, que a lo mejor puede caer o que sería lo sano, entonces ahí está un poco la incertidumbre y se ha juntado todo en esa franja de 26-30. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, totalmente. O sea, al final pensamos que, es lo que has dicho, has hecho casi un por 2, lógicamente el que ha comprado a 15 no ha vendido en 30, ha ido vendiendo parcialmente hasta que se ha quedado seco y dice, ahora es cuando quiero que vuelva a caer, recompro con lo que he ganado y compro más unidades de Bitcoin. Entonces... Y luego no sé si te pasará de una cosa, que también eres trader, al final hasta 22, 24 que están los soportes técnicos, hay un menos 16%. Al final Bitcoin en 2 días malos te hace eso, o en 3 días malos hay un 16 por ahí. Los mismos soportes tiene Ethereum, entonces es que no estamos muy consolidando, pero menos 16, menos 8, menos 8. En 2 días, son 3 días en una semana y me echazo y vamos. Yo me acumulen 4 o 5 noticias, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo en el bull run anterior, cuando el mercado hizo esa corrección grande, claro, la gente estaba en el FOMO, vamos a comprar, y decía, parad, porque seguramente venga una caída entre un 30 y un 40%. Y el precio hizo, ¡pa!, cayó hacia abajo con mucha fuerza. Claro, si Bitcoin te cae un 30 o un 40, la altcoin, ¿qué te va a caer? Un 40 mínimo hasta un 60, 70. Son oportunidades muy buenas. Entonces, el día que la gente vea una vela diaria de Bitcoin, un 8, como ha dicho Jesús, 8 más un poquito más, ahí la gente entra en pánico y es cuando tú tienes que decir, ahora es cuando compro. Porque a partir de ahí empezará a subir, porque es muy difícil que siga cayendo después de una caída tan gorda.
Claro, por eso estamos viendo también ahora mucho de 31 pasando a 26 y viendo compras en 26, muchas mechas, mucha liquidez, mucha demanda. Y ahí a mí me escama, yo no me fío y por eso le digo, o sea, en el canal le digo a los chicos, con cuidado, no me fío porque si lo haces el zoom es que está en rango. Al final para operar en 4 horas, en 1 hora, en media hora, vale, pero así te metes a acumular en diario, quieto. Y vamos a ver zonas más interesantes. Pues ha sacado Jesús uno de los temas clave de la última semana, esta congestión de la red de Bitcoin. Iba a decir gracias, bueno, en este caso más bien por culpa, ¿no?, de estos NFTs, estos ordinals, también los tokens BRC20, que en su mayoría al final eran meme coins, tampoco eran tokens pues, que tuviesen mucha utilidad. Quiero saber qué opináis de esto, porque tú has dado un poco las claves, ¿no? Por una parte, hay gente que lo considera una amenaza, porque, hombre, es verdad que dejaron la red tiritando prácticamente, pero por otro, es verdad que es una oportunidad, ¿no? Porque al final hay mucha gente que a lo mejor no le interesaba Bitcoin o no le interesaban las criptos y ha entrado un poco al mundo cripto pues, a través de estos tokens BRC20. ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo según la congestión que ha habido, según lo que estuve leyendo y me informé, al final estaban mandando unos NFTs por la red equivocada de Bitcoin. ¿Eso claro. qué pasa? Que congestionar la red. Por la capa 1, ¿no? Claro, entonces es como si quieres meter un tráiler por una calle que solo caben coches, la has congestionado. Y esa vía no es para ese camión, en este caso, para mandar este tipo de NFTs. Entonces, no podemos decir que Bitcoin se ha congestionado, los no bitcoiners dicen, no, es que Bitcoin tal, no sé qué. No, mira, es que se ha usado una vía de Bitcoin que no era la adecuada para enviar ese tipo de NFTs o ese tipo de archivos. Entonces, claro, la red se congestiona, entra pánico y el precio, ¡pum!, se cae. Pero más allá de ahí, no me parece que sea un foot extremo para que el precio vuelva a caer un 40 o un 50%. Es que es verdad que hubo muchas noticias, como tú dices, ¿no? Sobre todo la gente, bueno, los anti-Bitcoin o los que tampoco tienen mucha idea, se asustaron mucho, pero a mí, en parte, tengo que decir, Jesús, que me ha sorprendido que el precio ha aguantado bastante bien. O sea, por ejemplo, no ha llegado a tocar esos 25.000, que yo cuando empezaron las noticias dije, se va seguro. Sí, no, yo creo que fue como una noticia también más formativa, más curiosa, Sí. algo que leerse 2 o 3 artículos, porque no es de las cosas que suceden a menudo, no sucede como más en la sombra, por así decirlo, no es noticia. Ahora mismo estamos con otras cosas como la inflación, la correlación, no fue tan noticia de acaparar titulares. Yo Sí, no es como lo de FTX, ¿no? Sí, Si no, ahí sí que habría tomado el precio no se está ya de- viniendo tampoco abajo. Luego, por ejemplo, relevancia de los bloques huérfanos, que al final yo creo que uno de los camiones que has dicho tú que se han metido ahí no llegó al libro contable de Bitcoin definitivo y no entró en la cadena y se quedó fuera, aunque fuese válido. Entonces, bueno, es un tema más como informativo, por así decirlo, para mi gusto. Luego yo creo que tiene mucha más trascendencia en Litecoin, por ejemplo, que lleva subiendo un 27%, creo que he visto antes. Se va la competencia a la gente, no lo sabemos, como tú has dicho. Yo me leí 2 o 3 artículos, en uno era muy gracioso porque era los maximalistas una cosa, los comisionistas otra cosa, porque aumentaban las comisiones, oferta y demanda, pues si hay mucha más demanda, pues bueno, pues que aumenten las comisiones, los mineros otra. Entonces, bueno, estos son puntos de vista, yo creo que es algo que tenemos que estar acostumbrados porque Bitcoin no es la red a lo mejor más versátil, por así decirlo, pero bueno, fue un evento a tener en cuenta, por así decirlo, pero vamos, ni mucho menos para tumbar al precio bajo mi punto de vista. Un debate curioso, pero quizás de lo que decís, yo lo que extrapolo, un poco la conclusión que saco es que es quizás un tema tan técnico que no ha tenido tanto impacto, ¿no? Claro, a lo mejor ahí si está hubiese sido el algo tema. más fácil de entender, a lo mejor sí que lo habría tumbado. Exacto, al ser una cosa tan específica, la gente igual no lo entendía también y decía, no lo entiendo, entonces ni compro ni vendo, me quedo como estoy y quien sepa que haga lo que sea. Pero cuando es algo más genérico, como acabas de decir, ahí sí que viene el food de verdad y es cuando la gente empieza a vender. Fíjate, no hay más que verlo, Terra Luna y FTX, eso estaba clarísimo y el precio para abajo. O cuando Elon Musk dice algo sobre Dogecoin, para arriba, es fácil. Sí. Entonces, cuando las cosas son sencillas, es más fácil ver el futuro posible movimiento. Pues yo le voy a hacer una pregunta que no va a ser sencilla, bueno, ya estáis acostumbrados también un poco. Os quiero preguntar, porque claro, estáis hablando, de hecho lo decías tú al principio, ¿no?, que estamos en un bear market, y hay algunos analistas que ya empiezan a apuntar, ya empiezan a salir, diciendo que para junio, para julio a lo mejor, que se termina el bear market y que empieza el bull market. Para los que no se entiendan, los que no nos entiendan, que se termina el mercado bajista y que empieza el mercado alcista en el mundo cripto, en el mercado cripto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Demasiado pronto? Porque como tú decías, para el halving quedan por lo menos 300 días, o sea,
Sí. Todavía queda un poquito. A ver, yo ahí estoy de acuerdo. La comunidad inglesa sí que es verdad que, por ejemplo, en Twitter están todos diciendo el bull market ya ha empezado. Imagino que muchos estarán comprando y es verdad que ellos suben sus análisis y te cuadra, ¿vale? Pero a mí no me cuadra que desde aquí empecemos ya a subir sin una corrección. No tendría mucho sentido. Entonces, sí que es verdad que yo para verano espero, para verano o cuando ya vaya acabando el verano, que esté ya Bitcoin, que haya caído todo lo que tenía que caer y a partir de ahí suba muy despacio, o bueno, si quiere subir rápido, mejor para todos. Pero no creo que haga una subida exponencial desde esos mínimos nuevos que haga, eso, entre 25 o 16, que es lo que hemos hablado, no creo que vaya a subir muy rápido ni muy fuerte. Pero ese sí que debería de ser el suelo y más o menos para eso, finales de verano, principios de septiembre, octubre, más o menos yo lo he más o menos visto en esas fechas. A mí siempre que me han preguntado, bueno, yo no soy experto como vosotros, pero a mí siempre que me han preguntado yo siempre he dicho, bueno, el segundo semestre, ¿no? Quizás julio, agosto, septiembre, ¿cómo lo ves, Jesús? ¿O quizás es demasiado pronto? No, desde luego julio, agosto es de los meses más volátiles. Están los gestores a lo mejor más de vacaciones, al final con la correlación, Estados Unidos, la City de Londres. ¿Dónde podemos ver a lo mejor correcciones más severas, por así decirlo? Pues cuando en estos periodos que a lo mejor hay menos volatilidad y menos volumen, como has señalado antes. Claro. Entonces, me creo que una bajada o que más volatilidad vaya a haber en estos meses, seguro. Que no sabemos cuándo va a bajar, cuándo va a subir, pero yo lo que sí, por pura teoría económica, y me puedo ir a 1800, me da igual, tienes que bajar a recoger demanda para tener fuerza para subir y superar un soporte importante. Estamos luchando, como hemos dicho antes, en el soporte que definió la situación durante todo este año desde FTX. O sea, es un soporte que literalmente, si Bitcoin lo traspasa mañana, nos tiene de alguna forma que convencer a todos de valgo 32.000, cómprame que valgo 32.000, ¿va a haber demanda? No lo sé, pero si baja a 22, a mí es más fácil de convencer. Sabes que si sube mañana a 35, lo que sí creo que va a ser muy rápida la bajada, va a ser con FOMO, la gente que estaba comprada o que estaba comprando ahora, incluso en el soporte de los 25-26, va a cundir a lo mejor un poco el pánico, van a vender en ventas, van a ver sus portfolios equilibrados y los que están cortos pues tumbarán el precio. Entonces, sin duda, a lo mejor una bajada puede ser lo más sano y para arriba. Bueno, pues ya hemos hablado mucho de Bitcoin, vamos a hablar, además, sé que la mencionaste tú aquí hace unas semanas, vamos a hablar un poquito de Ripple. Es la gran protagonista, yo creo, sin duda, de esta semana. Primero, porque bueno, está en este juicio con la SEC, que todo apunta que va a salir victoriosa, pero bueno, justo ha llegado a un acuerdo con la SEC para posponer estos documentos una semana. El otro día también compró una empresa de criptocustodia suiza, 250 millones de dólares, o sea que tiene que marchar bien Ripple. Y ayer también fue noticia porque está ayudando a los bancos centrales a lanzar las CBDCs. Ha sacado una plataforma que de alguna forma se lo pone un poquito más fácil a los bancos centrales. Muchas noticias, ha sido la principal protagonista, y hablabas antes de Litecoin. Yo creo que tanto Ripple como Litecoin han sido las que más han sonado esta semana y las que más han subido. Por ejemplo, en el caso de Ripple, cerca de un 10%. Sergio, que lo contaste tú hace un par de semanitas, si no me equivoco. Sí, yo ya estuvimos comentando aquí un poco sobre XRP, las posibles subidas que podía tener frente a los juicios que iban ganando contra la SEC. Pero volvemos a lo mismo, es decir, estamos viendo ahora mismo la gráfica en pantalla, sí que es verdad que la tenemos a 1 minuto, si no me equivoco, en la temporalidad, y vemos una subida bastante grande, ahí en 1 hora, un poquito más en 4 horas, y lo vamos a ver perfecto, ahí, genial. Claro, estamos viendo esa subida desde ese suelo por una zona técnica que tiene en la zona de los 0,42, pero si nos fijamos un poquito más abajo, en la zona de 0,38, tiene una zona entre ese 0,38 y ese 0,34, una zona de demanda igual un poquito más fuerte que la que había cogido en los 0,42. Entonces, esta subida al final es como la moneda de Pepe Coin, que al final por niveles técnicos, la semana pasada, de hecho el miércoles creo justo, bajó hasta un nivel técnico y subió un 60 o un 70%. XRP podemos ver más o menos lo mismo. Si tiramos el análisis, pues esa zona de los 0,42 seguramente será la zona de compras. Pero al final debemos de pensar que si Bitcoin lo tenemos ahí estabilizado en un rango y estamos esperando a que se caiga, nos guste menos o nos guste más, va a arrastrar a todo el precio. Y XRP es lo que digo, un punto bueno para empezar a proponerse compras, los 0,38 y 0,34, muy buena zona. Una caída del 20% más o menos. ¿Qué opinas tú en este caso de Fíjate qué interesante, en el gráfico que hemos comentado antes, en mayo, junio de 2022, a la izquierda, que estoy viendo ahí en pantalla, la bajada de FTX. Fíjate el rango, imaginaos ese cuadradito, o sea, el rectángulo, a la derecha, 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 entre 0,38 y 0,40, es el nivel clave.
donde ha rebotado más o menos ahora, andará por 0,41 o así, ha definido perfectamente lo que podemos tener en la cabeza para Bitcoin en los futuros meses. Al final es una zona que consolida, fijaros, desde junio hasta julio. No me quites el gráfico de 4 horas. Te ha puesto Bitcoin. No, he puesto Bitcoin, vale. No, digo que fijaros que bien, consolida de junio a septiembre de 2022, a la izquierda de las pantallas, lo supera, vuelve a bajar, vuelve a consolidar la zona de 0,40, vuelve a superar y ahora se apoya. O sea, es un gráfico perfecto, a lo mejor muy volátil, ¿no? Porque no deja de ser, no sé en qué puesto estará, un altcoin en el está puesto... en la sexta ahora. Sí, está en la sexta. Pero o sea, un comportamiento técnico muy interesante, sobre todo la correlación con Bitcoin positiva, divergencias alcistas. Yo me pondría, si tuviese a lo mejor la misma correlación, me pondría antes alcista en XRP que en Bitcoin, por ejemplo. O sea, veis la tendencia alcista, veis las roturas. Próximo nivel 0,58 y quien ha comprado en 0,41 se ha coronado. Desde luego. Y con mucha lógica además, por lo que hemos comentado. Y a nivel fundamental, ¿qué os parece Ripple? Un poco ya para pedir que os mojéis un poquito. A mí a nivel fundamental XRP, cuando yo la conocí, por ahí 2000, pues eso, cuando empezó a nacer, sí que me gustó mucho. Luego tuve una época en la que dije, Ripple fuera, no me interesa nada. Y luego volvió a posicionarse en mi top del portfolio precisamente por lo que busca, es decir, por esa facilidad que le va a dar a los bancos. Entonces, al final... Claro, es útil, ¿no? Es muy útil para los bancos. Al final solo cuesta la comisión de transferencia un XRP. Ahora estamos hablando de 46 céntimos. Pero si XRP llegase a los $5, a un banco enviar 14 millones de dólares por $5, hombre, es algo que está bastante bien. No sé cómo están las comisiones ahora mismo en los bancos cuando envían esos 14 millones de euros, pues seguramente en $5 igual no están. Entonces a mí me parece que XRP a futuro va a tener mucha fuerza. De hecho, tengo un compañero, y el vídeo está en YouTube, se mojó y dijo que la capitalización de XRP podría superar en algún momento a Bitcoin. Pero eso lo dijo él, yo no. Hemos puesto la misma cara. Eso se ha mojado él. Quien lo quiera ver, está el vídeo subido, o sea que ahí está. ¿Qué opinas tú a nivel fundamental de Ripple? Siempre se ha dicho, ¿no? Que es la más centralizada, que están las grandes empresas, los grandes bancos. Claro, ayer, por ejemplo, dijeron que están ayudando al Banco de Hong Kong a lanzar las CDCs y que es una prueba piloto para hacerlo con más bancos centrales. Entonces, claro, una cripto que hace eso, al final, claro, el que está aquí por dinero, pues obviamente verá el gráfico y dirá, a mí me da igual, yo gano dinero y fuera. Pero el que tiene unos ideales más, bueno, pues más románticos, se puede decir, pues claro, XRP pues ha despertado siempre mucho odio, ¿no? Totalmente. Yo no la conozco desde hace tanto tiempo como Sergio, pero últimamente sí que engancha, ¿no? Las noticias, verlo sí que engancha, todo el contenido que están subiendo relacionado con la adopción en su cometido. Todos los bancos centrales, las transacciones, es muy interesante y puede venir la adopción pues es en breve también. Por ahora yo, por ejemplo, no la tengo en el portfolio, pero sí, repito, sería interesante empezar a acumular en niveles clave. Falta ver correlación con Bitcoin, falta ver pues eso, un poco movimiento general también. Es muy lógico también pensar, cuando supere los 0,58 que hemos visto en el gráfico, compraré a largo plazo, como hemos dicho antes, de 5 a 10 años, esperando un ciclo, ¿no? una línea alcista más pronunciada. En este caso yo creo que como Sergio yo soy de la misma escuela de vender intentando buscar el techo del siguiente bull run. Entonces no soy tan fundamentalista, soy más como de análisis técnico y demás, pongo un gráfico y lo veo, pero me tiene que convencer también XRP. Es que ya lo hemos visto en muchas altcoins, lo hemos visto en muchas altcoins que van a solucionar el mundo, que hay cosas impuestas. Vale, lo de la Fed está bien, al final el documento lo han quitado del juicio, pero bueno, falta todavía, a mí me falta todavía para convencer. Bueno, pues a ver si te convencemos en este caso, sobre todo si le gusta a los espectadores, el gráfico de Litecoin. Lo comentábamos antes, toda esta congestión en la red de Bitcoin ha tenido consecuencias y en este caso han sido positivas para Litecoin, que está a menos de 100 días para su halving, que también es un punto a tener muy en cuenta y que se ha beneficiado de esta congestión de la red. Mucha gente se ha pasado a Litecoin y se ha notado en su precio, a ver si nos lo pueden ir poniendo nuestros compañeros técnicos, porque el gráfico también, aparte de que está interesante, marca una subida en la última semana de cerca de un 16%. No sé qué opináis en este caso de Litecoin. Sí, creo que era Litecoin la que justo estaba, no sé si mal no recuerdo, en un gráfico diario, en un rango muy amplio y acumulando mucho. Y sí que es verdad, pues creo que
Si vemos ahí abajo, toda la parte baja entre los $70 y los 40, vemos ahí esa acumulación y la última oportunidad que nos podría haber dado Litecoin por análisis técnico, por lo que queráis, está en la zona de los 68. Claro, clavar tu compra en los 68 es bastante complicado, ¿no? Porque estamos viendo que fue una caída con un giro en V, entonces es muy complejo. Pero ahora que estamos tan cerca del halving que tiene Litecoin, sí que es verdad que podríamos ver lo de siempre, ¿no? Vende el rumor y vende la noticia y compra el rumor. Entonces podríamos ver alguna bajada, algún retroceso. En Litecoin, pues a lo mejor en la zona de más o menos 85. Y bueno, ahí ya cada uno podría decidir si lo que quiere es comprar y posicionarse para cuando el halving ya se complete definitivamente y tener esa subida a lo mejor de entre un 40 o un 50%. Hay gente que apuntaba a los $100 para Litecoin, ¿cómo lo ves, Jesús? Bastante interesante eso, y de nuevo, cero fundamentalista porque no sé lo que va a pasar en un futuro, no sé si Litecoin se va a congestionar, lo que va a pasar dentro de 100 días en el halving, pero fíjate, súper interesante el gráfico. Yo, por ejemplo, ¿cuándo acumularía Litecoin? O si la decisión de invertir en este activo, cuando Bitcoin tenga una bajada, una posible bajada de lo que hemos hablado, a ver esa correlación que tiene con Litecoin. Imagínate que, viendo el gráfico delante que lo tenemos, Litecoin se queda en 85, 82, mientras que Bitcoin pierde los soportes si se baja a un 25, un 22. Esa sería una oportunidad de compra perfecta, ¿vale? Eso yo es lo que vería las próximas semanas. Viendo que ahora está fuerte, yo no soy de comprar en premium, no soy de comprar cuando ha subido un 20 y pico % creo que es. Entonces, algo inteligente sería ver esas divergencias, seguro que positivas, porque ahora mismo está muy fuerte junto con Bitcoin, ante posibles bajadas y posicionarse pues, en torno a los 82, 80 a largo plazo sería positivo, yo creo. Bueno, pues antes de irnos, antes de despedirnos, has sacado todo el nombre prohibido, Sergio, has hablado de Pepe, de Pepe Coin, entonces quiero preguntar, antes de irnos, por esta meme season, porque claro, hemos hablado de Pepe, también subió Doge, me acuerdo que en su día Elon Musk puso un tuit sobre Ladies, que también se disparó, hoy hablaban de otra que creo que era Bob, que subió un 43%, está iDoge, bueno, pues están saliendo de debajo de las piedras, como suele suceder, y quiero que me digáis primero qué pensáis de esta meme season, si se ha terminado y también si es buena o es mala para el mercado, porque a mí me ocurre un poquito lo mismo que con los NFTs de Ordinals. Veo que es una amenaza porque, hombre, la credibilidad del mercado pues queda un poquito dañada, pero también hay gente que es verdad que entra en mercado por estas meme coins y luego se queda. Entonces tengo ahí el debate. Claro, no sé qué pensáis. Esa es la parte positiva, es decir, es más fácil hacer un marketing de una meme coin porque tiene un dibujito muy chulo, es todo muy bonito, todo va a subir, va a explotar y vas a ganar mucho dinero. Entonces, la nueva Dogecoin. No, de marketing, que es decir, la nueva Dogecoin, la nueva Shiba Inu y ya está. Ya. Claro, entonces, un dibujo bonito. Al final, estamos viendo ahora mismo el gráfico, tuvo ahí toda la subida y muy posiblemente desde, pues eso, mayo, desde, eso es abril, desde abril que se empezó a hacer marketing, seguramente haya entrado un montón de gente nueva al mundo cripto y gracias a Pepe han conocido el mundo cripto. Primero, pues pudieron ganar o perder mucho dinero con Pepe, pero al final, si te metes en el mundo cripto, sea la moneda que sea, vas a descubrir Bitcoin, descubrirás Ethereum, descubrirás el resto de monedas que sí merecen la pena porque tiene un proyecto serio detrás. Entonces, por una parte, viene bien que haya esta adopción, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda qué son las criptomonedas, por eso he puesto entre comillas en adopción, porque con Pepe no puede ser, pero por otra parte, claro, estamos viendo cómo suben unas monedas que no sirven prácticamente para nada y que únicamente hacen ganar dinero a quien ha entrado el 27 de abril o a principios de mayo. Más allá de eso... Pero, ¿sabes quiénes son los que han entrado ahí? Yo creo que los desarrolladores, a lo mejor el típico gráfico sí. Es que la mitad de los desarrolladores van vendiendo y al final con FOMO entran los que no tienen ni idea del mundillo este. Yo pienso un poco diferente. Al final me viene ya por el estudio de la teoría de los flujos de capital, entrada de capital, de dinero en memes. A mí no me dice nada. Yo necesito que entre en Bitcoin, que es la más asentada, en Ethereum, que es la segunda más asentada, en el resto del top 10. Por ejemplo, entradas en Ethereum que tengan un rendimiento superior a Bitcoin, entradas en XRP que tengan rendimiento superior a Ethereum, que vaya así, que baje la dominancia. A mí yo veo este gráfico y apago la pantalla. A mí no me preguntes por Pepe. Mira, el otro día la nueva CEO de Twitter
fue noticia porque se vio que siguió a Shiba. Sí. Digo, mira, ya está, fuera, apaga la pantalla, no puedo. Entonces, yo veo estos gráficos y que, por cierto, mira, si lo pones en logarítmico se vería también impresionante. Perfecto, es que al final los desarrolladores venden los primeros que compran a 27, esto a lo mejor ni existía o vete tú a saber dónde lo podías comprar. Exacto. Luego me acuerdo, el último BAM, ¿no? Fue cuando se metió en Binance o algo así, y fíjate lo que hace luego. O sea, y el volumen, no quiero ver ni ver el volumen sería nefasto, desde la última subida. Todos los que han entrado, los que no son ni retail ni minoristas, no sé quién será y quién está acumulando. El otro día un tuit gracioso era: quien está acumulando Pepe se merece un premio o algo, porque acumular Pepe no a largo plazo. Entonces, no puedo decir, vamos, no estoy en contra, pero oye, que mira, eso no sé. Al final este tipo de monedas, ¿no?, que nacen nuevas sin un proyecto fuerte detrás, al final tienden a tener todas el mismo movimiento. Una subida muy fuerte al principio, caídas, y muchas veces lo que pasa es planos, pero planos coloco una línea horizontal y está plana, cae otra línea. De hecho, hay un token que es de este tipo, que hizo justamente eso y ahora mismo está en un menos 99%. Lógicamente no voy a decir cuál es, pero para que la gente sepa que el precio cae, se queda recto, cae, se queda recto hasta que desaparece. Eso, ya verás si baja Bitcoin a 22, 24, el gráfico. Hombre, esto ya se va a ir. Ya verás cómo cae. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir en este caso también con Pepe. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Sergio, por acompañarme por aquí un día más. Un placer. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los espectadores. Os deseo que paséis un buen fin de semana. El lunes volvemos aquí con más criptos, con más actualidad, con más últimas horas. Muchas gracias, buenas tardes, buenos profits. Y no se olviden, este programa, por supuesto, de la mano de Binance, donde pueden comprar Pepe, Bitcoin, cualquier criptomoneda que ustedes quieran, pues en el exchange más importante del mundo. Buen fin de... ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con su tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance.